Sí, señor presidente, muchas gracias. Un saludo a usted, a las senadoras y senadores presentes en esta sesión. El presupuesto general de la Nación, pues es el instrumento de intervención y de política económica más importante que tiene el Estado colombiano. Por lo mismo, pues se merece un debate y una discusión prolijos, detallados y en público ante la opinión nacional, ante la ciudadanía. Y ya lo han anotado la colega Aida Bella y el colega Gustavo Bolívar, de qué manera pues el trámite de este proyecto siempre ha sido, y esta vez no fue una excepción, pues un trámite tortuoso, un trámite antidemocrático, en el que se perdió mucho tiempo, en el que se hicieron deliberaciones por fuera de la vista pública, en reuniones cerradas y en una forma atropellada. Por otro lado, este proyecto pues no muestra, el proyecto del gobierno, del presupuesto del gobierno y de las mayorías, pues no muestra y no refleja una lectura de la realidad colombiana, de la realidad económica y social colombiana. Y por lo mismo no es un instrumento de intervención eficaz y eficiente para los tiempos en los que estamos viviendo. Este país, ya se ha dicho muchas veces, el propio gobierno lo ha reconocido, está atravesando pues por la peor situación económica y social de la última centuria. Sin embargo, este es un proyecto, el proyecto de presupuesto del gobierno, pues es un presupuesto que pertenece a la misma generación y a la misma dinámica de presupuestos que vienen de décadas atrás y que en los cuales no se puede leer el actual drama de Colombia. Por ejemplo, y en esto queremos ser siempre reiterativos y insistentes, pues cuando empezó este problema de la pandemia y llegamos a la situación de confinamiento y de indefensión de millones de familias de colombianos, pues propusimos con 54 senadoras y senadores de 9 partidos políticos una renta básica de emergencia que tuviera una cobertura de 9 millones de hogares y que le entregara a esos hogares un salario mínimo legal vigente mensual durante 3 meses y 2 meses más medio salario mínimo vigente, mensual vigente, para garantizarles su derecho a una vida digna y para cumplir con el deber del Estado de garantizar ese derecho, porque para eso es el Estado es de la gente y este dinero del presupuesto nacional es de la gente. Y está hecho este Estado y constituida esa bolsa común de los impuestos y de los tributos y del fisco, pues para atender los derechos de la población colombiana consagrados en la Constitución. Y el gobierno, el presidente, cuando se posicionó, juró cumplir la Constitución, lo mismo que los ministros y lo mismo que los senadores y los representantes a la Cámara. Y lo cierto es que ese derecho elemental a una vida digna no se está reconociendo en este presupuesto ni en la ejecución de las políticas públicas y en la ejecución fiscal que ha habido a lo largo de este año. En vez de haber atendido 9 millones de hogares, 30 millones de colombianas y colombianos que quedaron en estado de indefensión, sin ingresos, sin ahorros, en el confinamiento y a lo largo de todo este proceso de destrucción de empleos y de penuria en el que hemos estado, el gobierno responde con un ingreso solidario de 160.000 pesos por hogar a 3 millones de hogares. 160.000 pesos por hogar son 1.600 pesos diarios de transferencia monetaria por persona. Eso es una limosna, lo hemos dicho muchas veces. Entonces, al presupuesto general de la Nación le falta una cifra gruesa, importante, que obedezca a la realidad de las familias y del pueblo colombiano en condiciones de hambruna y de penuria, y que
corresponda a una renta básica como la que hemos propuesto y la que estamos proponiendo ya de manera permanente, no de emergencia, sino de manera permanente, como está en una ponencia que presenté en la Comisión Tercera y que debe estar para discusión en próximas semanas. De otro lado, señor presidente, señoras, señores senadores, pues es evidente que las divisas del país han caído, el propio gobierno lo ha explicado, de qué manera cerca de un 30% de la balanza de pagos en cuanto a los ingresos de divisas, pues han caído por razón de la crisis mundial, de la recesión mundial, y entre otras cosas por la caída de los precios del petróleo. Y esto nos tiene que indicar varias cosas. Pues por un lado que hay que sustituir las exportaciones de petróleo por exportaciones de otros factores y otros elementos productivos y de servicios del país. Y no hay una política clara aquí para recuperar los ingresos de divisas. Nosotros no vamos a volver a tener los ingresos de divisas que teníamos por concepto de petróleo. El mundo entero lo está diciendo y explicando que esa economía petrolera y esa economía de hidrocarburos y en general de combustibles fósiles cambió totalmente y cambió para siempre. Y entonces aquí no vamos a tener ya esos ingresos. Y entonces no se ve aquí una política de fomento, por ejemplo, de la agricultura, por ejemplo, del sector manufacturero, por ejemplo, del sector turístico, para recuperar esa balanza de pagos y poder hacer sostenible esta economía con las exportaciones de productos colombianos. Entre otras cosas, por ejemplo, pues nosotros estábamos importando 14 millones de toneladas de alimentos y entonces no vamos a poderlos importar ya, bien sea porque ya las divisas están muy costosas, estamos cerca de los 4.000 pesos por dólar, a ese precio de las divisas no va a ser posible importar 14 millones de toneladas de alimentos, pero tampoco los mercados mundiales están ofreciendo ya esos alimentos de la misma manera que antes de la pandemia, porque hay una crisis y una recesión en el mundo. Y entonces aquí no se ve una respuesta a esa situación que naturalmente llamaría a una reactivación del sector agropecuario, un sector que está abandonado hace 40 años. Inversiones profundas, intensas, entonces en el campesinado colombiano no se ven en este presupuesto, es una mediocridad, inclusive en el presupuesto inicial que se presentó para la discusión, mostraba un rubro inferior el año entrante en el presupuesto para agricultura inferior con relación a este año, en una ceguera total de lo que está aconteciendo. Pues hombre, señoras y señores, aquí hay que hacer unas inversiones enormes en vías terciarias, en electrificación, en centros de acopio, en proyectos de riego y avenamiento, en asistencia técnica, en crédito de fomento para la agricultura, en investigación científica y tecnológica, en asistencia técnica, en cadenas de frío. En fin, hay que hacer una inversión que no se ha hecho en 40 años para reactivar la economía de la ruralidad colombiana y del campesinado colombiano. Y eso no está ahí, no se ve para nada. Por el contrario, son unos rubros muy mezquinos. Igual pudiéramos decir de la reactivación industrial. El país ha tenido un proceso de desindustrialización a lo largo de las últimas décadas profundo, precisamente por la manera inconsulta y reflexiva como se abrieron unas importaciones de manufacturas en condiciones de desventaja para la industria colombiana, que las colocó en condiciones de inferioridad y que quebraron y que hicieron desaparecer la dinámica del sector manufacturero. Pues hoy necesitamos ese sector para poder generar empleos y para poder reactivar la economía. Y no se ve aquí tampoco una incidencia importante del Estado a través del presupuesto nacional para reactivar el sector industrial, el sector manufacturero. Ahora, ya se ha dicho, nosotros tenemos, en cuanto se refiere a ese sector empresarial, un drama tremendo. La CEPAL está diciéndonos que en Colombia se han quebrado más de 140.000 empresas en esta pandemia. 140.000 empresas, en su gran mayoría micronegocios, microempresas, pequeñas y medianas empresas,
que por supuesto ya se ha dicho, representan el 98,5% de las empresas de Colombia y que generan más del 90% de los empleos. Esa quiebra masiva de pequeñas, medianas, microempresas. Senador Iván Marulanda, por favor, continúe con el uso de la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Ese establecimiento empresarial que es fundamental para la reactivación económica, para que volvamos a generar empleos, para que crezca el Producto Interno Bruto, para que esa deuda inmensa que tengamos sea cada vez menor en proporción al Producto Interno Bruto, pues no se ve tampoco en la intervención que está prevista en este presupuesto. Nosotros hemos dicho, claro está, al Estado colombiano lo llevaron con las políticas ortodoxas, neoliberales de las últimas décadas, a un estado de pobreza y de pauperización que no le permite intervenir, simplemente no tiene recursos con que ser un actor importante en el desarrollo y en la orientación de la economía, como lo ordena la Constitución. Y entonces hemos dicho que hay que hacer una recuperación de la capacidad fiscal del Estado, hay que hacer una reforma tributaria. Presentamos un proyecto de reforma tributaria en compañía con 22 senadores y representantes a la Cámara de distintos partidos políticos, en la cual proponemos una reforma estructural que le dé al sistema tributario colombiano una condición de progresividad, de regresividad, de equidad, de progresividad, de equidad y de eficiencia que no tiene. Ya lo han dicho los colegas Aida Bella y Gustavo Bolívar, de qué manera el sistema tributario es injusto y protege a los sectores de mayores ingresos. Solamente en diciembre del año pasado se aprobó en este Congreso contra nuestra opinión y contra nuestra lucha una reforma tributaria que le regaló a los sectores de mayores ingresos 10 billones de pesos, que es un punto del Producto Interno Bruto en beneficios tributarios, ahondando aún más esa condición de regresividad. Sí. Ahondando esa condición de regresividad y de inequidad de este sistema tributario colombiano. Hemos propuesto entonces, y con esto termino, señor presidente, un proyecto de reforma tributaria estructural que afecta solamente al 1% de los contribuyentes, y le permitirá al Estado colombiano recaudar, arbitrar 2 puntos del Producto Interno Bruto en forma inmediata para poder intervenir eficazmente en la reactivación económica, en la solución del problema de pobreza y de hambre del país que está siendo olvidado por el proyecto de presupuesto del gobierno y, por supuesto, para reactivar la economía. Muchas gracias, señor presidente.